Eso es curioso porque mucha gente, a veces, por lo menos la experiencia que yo he tenido, es como entreno solo para aprender este movimiento. Y mi objetivo es aprender y hacer el movimiento y ya. Y eso es, o sea, eso es, entrenar así te limita mucho porque tú aprende el movimiento, intenta hacerlo de todas las maneras posibles con el máximo número de progresiones posibles, porque el dominio que te va a dar eso te va a hacer ver que, ostras, lo que yo pretendía que era el límite, que era aprender este movimiento, me ha abierto un abanico de 50 movimientos nuevos, porque con las habilidades que he adquirido durante el camino para aprender ese movimiento, se me han abierto otros objetivos que ni me planteaba. Entonces yo creo que a veces la gente se limita mucho en quiero entrenar para aprender esto y eso también limita tus habilidades. Es en plan, si tú vas a hacer una flexión en el suelo o una dominada, esa dominada se tiene que traducir a otras capacidades. Si no Ujú. se traduce a otras capacidades, esa dominada no está hecha de forma completa, no está practicada de forma completa. Carl, ¿cómo estás? Muy bien. Oye, Me encanta estar aquí. muchísimas gracias por estar aquí. Hemos hablado durante muchísimo tiempo y te agradezco mucho que estés en el podcast de hoy y que hayas sacado tiempo de tu agenda para poder compartir con nosotros pues todos tus conocimientos y experiencias. Sí, 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 pues un placer. Y sabes que lo que más gracia me hace es que estamos a 500 metros, yo estoy en mi casa, tú estás en tu casa y estamos aquí haciendo un directo. Eso, eso me hace muchísima gracia porque estamos aquí vecinos de barrio, aquí a dos calles, y es curioso que en vez de haberlo hecho juntos, estemos aquí llamándonos por teléfono. Exacto, pero es lo que toca cuando estás haciendo aquí contenido top para el equipo. Exacto. Oye, pues Sí. queda dicho, muchísimas gracias y si te parece empezamos con la entrevista. Carl, la primera pregunta que te quería hacer es que tú has sido gimnasta profesional, entonces quería saber cómo fue pues tu primer contacto con el deporte de alto nivel y qué recuerdos tienes de ello. Vale, cuando me metí en la gimnasia, yo me metí en la gimnasia en el colegio al que yo iba. Entonces era gimnasia de escuelas. Y me acuerdo que mi primera impresión fue de el impacto que tenía el poder aprender a hacer algo con tu cuerpo. Y digo, hostia, esto es bastante increíble que el desarrollar el cuerpo te dé una confianza y como un sentido, ¿no? A la vida. Ujú. Y yo era una persona que tenía mucho miedo a todo y la gimnasia era lo único que yo podía hacer sin tener miedo a nada. Como que había una trayectoria, una forma de hacerlo que te permitía sentirte como conectado y con confianza. Y cuando ya empecé a entrenar un poco más en serio y empecé a viajar y a competir y estas cosas, ahí es donde me di cuenta de que el deporte de alto nivel es el deporte donde tú estás ya comprometido a no solo practicar un deporte o hacer gimnasia, pero a ser gimnasta. Y por lo tanto tienes que tener unos valores, unos principios, una forma de pensar, una forma de ser que se alinee o esté en coherencia con el deporte en sí. Entonces eso fue mi primer como impacto que tuve así grande que Ujú. me cambió la vida con respecto a la gimnasia precisamente. Sí, eso que has dicho es curioso porque yo tengo un gran amigo gimnasta también que es Javi Gómez, que en una entrevista le dijeron, bueno, ahora que eres ex gimnasta, y él dijo, no, no, perdona, gimnasta se es toda la vida. No es algo que solamente los movimientos que tú haces en el aparato, es un estilo de vida, es unos valores, una manera de ser. O sea que coincido contigo en eso que has comentado ahí. ¿Y qué impacto ha tenido en tu vida tu experiencia como gimnasta de alto nivel? ¿En qué crees que te ha ayudado y en qué crees que te ha perjudicado? Bueno, vamos a empezar con lo que me ha perjudicado. ¿Vale? Ah, tengo dolores en el cuerpo que no creo que tendría a no ser que hiciese gimnasia. Así que tengo, por ejemplo, lesiones. Me hice daño de cuello y justo te comentaba antes de ir aquí en el directo que llevo unos días con un poco de mareo y es porque tengo
esta lesión de cuando tenía 16 años, que de vez en cuando me vuelve y me afecta. Así que hay lesiones. Ujú, Pero eso es lo único que podría decir que me haya perjudicado. A lo mejor mi vida social también un poco. Pero ujú. dentro de la gimnasia, eso fue lo mejor. Que conocí a gente que yo no sabía que iba a ser amigo de ellos en el resto de mi vida. Y ahora les conozco y tengo relación con ellos. Te he conocido a ti. ah, sí, o sea, eso, aunque me perjudicase la vida social, lo que yo creía que era mi vida social, en realidad ha sido una ventaja y me ha contribuido. Aparte de eso, la capacidad física. Por ejemplo, ahora estamos jugando por diversión al pickleball, que es una Ajá, forma de jugar a... Es como el pádel, ¿vale? En sí. España. Pero Para aquellos que no lo sepan, deben probarlo porque es muy entretenido. te vicias. Sí. Bueno, el otro día estaba jugando y me acuerdo que me tiré al suelo ahí a pillar una bola, hice como un león, así, y todo el mundo me dijo, ¿estás bien? ¿Te has hecho daño? Digo, no, no, me siento increíble, esto es exactamente lo que me hace sentir vivo. Y te das cuenta de que tienes una capacidad de moverte con confianza que simplemente te da opciones. Y eso sin la gimnasia no lo hubiese tenido. Así que sí, Sí. eso son un par de cosas que a lo mejor me han perjudicado un poco, pero las ventajas son superiores. Sí, eso último que has dicho de las opciones de movimiento, ¿no? Que tienes para reaccionar ante cualquier cosa que te puede pasar en la vida, creo que la gimnasia es un deporte completísimo, que pocos deportes te dan esas habilidades y yo creo que todos los niños cuando empiezan a practicar algún deporte deberían empezar por hacer algo de gimnasia. No estoy pidiendo que tengan que hacer un doble mortal en el suelo o movimientos súper complejos, pero simplemente relacionarse con la gimnasia porque las habilidades que te va a dar, bueno, es un abanico enorme de posibilidades. Exacto, exacto. Es interesante. Si miras los 6 aparatos y dices, venga, vamos a ver, 5 aparatos, 10 elementos por aparato, por decir un número, esos son 50 movimientos que los vas progresando a través de tu carrera. Y luego en salto a lo mejor tienes 2 saltos, vale, son 2 elementos. O sea, esos son muchos movimientos técnicos que tienen una base y una capacidad de transferencia que son brutales. Así que sí, a nivel fundamental, y da igual a qué nivel estés compitiendo o trabajando en la gimnasia, tienes opciones y opciones y opciones. O sea, es una práctica que no tiene fin, es infinita en mi Infinita. opinión. Sí. Totalmente, sí, estoy contigo en eso y hablaremos luego más tarde de esa transferencia de los movimientos de gimnasia a otras modalidades deportivas, porque tú eres el experto, eres el maestro en esto, ya El hablaremos, maestro, ya, yo soy el maestro de las transferencias. ya hablaremos de ello, pero antes quería que comentaras algún consejo o una reflexión personal que tú quieras compartir con personas que a día de hoy están involucradas en ambientes de alto nivel y que quieren alcanzar su máximo potencial. ¿Qué consejo le darías tú? Bueno, el primer consejo que les daría es que el momento en el que tú eliges ser parte de cualquier equipo, cualquier organización, cualquier deporte de alto nivel, estás eligiendo tu educación. Es cómo te estás preparando, no solo para ese deporte, pero para el resto de tu vida. Y creo que es algo muy importante, y yo creo que esto lo pensarás tú bastante, ¿no? O sea, que como gimnasta, la gimnasia fue tu educación, no lo que aprendiste en el colegio o lo que estudiaste en la universidad, sino que eso fue tu educación. Y el momento en el que realmente aprecies que tu educación es lo que estás eligiendo hacer, ahí es donde vas a sacar el mayor provecho y vas a ver que da igual en qué momento de tu carrera o trayectoria estés, que siempre van a haber más oportunidades porque estás metido en el proceso de aprender. Ujú. Y creo que es algo que con Academy estás haciendo y lo estás haciendo genial. Y que cualquier persona que esté metido en un ambiente de alto nivel, que sepas que esta es tu educación. Así que aprovéchate al máximo. No pierdas ni un segundo pensando que deberías estar haciendo otra cosa. Haz lo que has elegido.
Ese Eso, es el consejo que les daría. eso me parece brutal, así que espero que los que estéis aquí en el directo estéis escuchando bien, porque como he dicho al principio, pocas personas de las que van a pasar por este Academy Talks van a hacer reflexiones como que las que Carl está haciendo hoy. Hay que tener cuidado conmigo, ¿eh? Carl, una vez terminada tu etapa como gimnasta, empiezas a tener contacto con otras modalidades deportivas. Entonces, ¿cómo surge esta curiosidad de intentar trasladar toda tu experiencia como gimnasta, todo lo que la gimnasia te ha enseñado, a otras modalidades deportivas? ¿Y cuál es tu objetivo con todo esto? Mm, es interesante que lo digas. O sea, cuando yo estaba ya como terminando mi carrera como gimnasta, me metí en el mundo del wakeboard y del snowboard. Y me acuerdo haciendo wakeboard, que es como hacer esquí acuático pero con una tabla, aprendiendo a hacer lo que era que se llamaba un tantrum. Un tantrum es un mortal atrás, ¿vale? ¿Vale? Y a veces se hace en plancha, a veces se hace agrupado, da igual, es un mortal atrás. Y me acuerdo hacer un tantrum y hacerlo en una forma en la que como gimnasta la ejecución hubiese sido pésima, o sea, una caca, ¿vale? pero, pero me di cuenta y cuando hice el mortal atrás súper mal ejecutado, los que estaban en el barco estaban flipadísimos, o sea, estaban emocionadísimos con la ejecución de ese mortal. Ostras, qué alto te ha salido, has caído y has seguido de pie, teniendo un montón de cosas positivas que decirme. Y en ese momento me di cuenta y digo, este código de gimnasia que estaba yo obsesionado con él y con la técnica y la ejecución, solo cuenta en el mundo de la gimnasia. Ujú, Aquí no cuenta. Entonces, eso significa que hay más de una forma de hacer las cosas. ujú. Y el hecho de que haya más de una forma de hacer las cosas significa que hay más opciones, que hay más oportunidades, que hay más espacio donde puedas crecer. Y ahí es donde yo empecé a me empecé a obsesionar con el concepto de cuáles son los fundamentos, cuál es la base y esa base, cómo se puede transferir a lo que queramos crear. Y si es utilizar la gimnasia para ser mejor en el snowboard o en el wakeboard, es encontrar cuáles son los movimientos específicos de base que se transfieran a esos movimientos específicos a alto nivel en otros deportes. Y eso siendo la capacidad de transferencia de habilidades. Ujú. Y ahí es donde he pasado, supongo que la mayoría de mi carrera como entrenador, pensando en cuáles son esos movimientos y cómo podemos crear las transferencias a nivel mental, emocional y físico para crear la realidad que tú buscas. Que a lo Sí. mejor es ganar las Olimpiadas en snowboarding, pero a lo mejor es otra cosa. Y identificar eso es el problema que siempre estoy intentando resolver. Eso me encanta que digas, bueno, tú ya lo sabes bien porque hemos hablado muchas veces, pero para mí eres un gran referente y siempre tengo muy en cuenta todo el trabajo que tú haces y estoy muy de acuerdo contigo en eso porque lo mismo pasa ahora con modalidades, por ejemplo, como la calistenia, que ahora están muy de moda y que mucha gente que está dentro del mundo de la gimnasia piensa, ¡buah! Esa gente va a las barras, se balancea con esa técnica doblando las piernas y no entienden que o sea, esto es otra manera de moverse y es otra modalidad deportiva que no se rige por las mismas normas que la gimnasia. Sí, la gimnasia puede tener influencia en la calistenia y seguro que te va a ayudar a realizar los movimientos más fácilmente o a desarrollar ciertas habilidades, pero no la comparemos, es una transferencia de la técnica de gimnasia y se ha adaptado a las necesidades que exige la calistenia y a los aparatos y al ambiente. Entonces, no quiere decir que, no, si no haces la gimnasia con el código de puntuación, con los elementos perfectos, no puedes hacer otra cosa. No, hay otras, lo que tú has dicho, hay otras posibilidades, hay otras posibles modalidades en las que puedes desarrollar tu potencial también. Exacto, exacto. Es interesante, o sea, esto lo podemos explorar todo el día, si quieres. Inicialmente esta transferencia la hiciste con el mundo del CrossFit, ¿no? Convirtiéndote pues en un gran referente en este deporte. Entonces, comparando ahora gimnasia y CrossFit, ¿vale? ¿Qué diferencias te encontraste
en la manera de entrenar y entender el deporte entre un atleta de CrossFit y un gimnasta. ¿Qué diferencias viste y qué aspectos viste que los unían a ambos? Sí. A ver, en el CrossFit lo clave era que se quería desarrollar un nivel de fitness que te permitía hacer más trabajo en diferentes modalidades y diferentes tiempos. Y por lo tanto, era la capacidad de trabajo lo más fundamental. Eso era lo primordial. En la gimnasia, lo más importante era la ejecución, era la Ujú. calidad del movimiento. Por lo tanto, esa es la diferencia. Lo segundo es que dentro del CrossFit, la técnica que se veía hace 15 años era una técnica que se había adaptado desde ese punto de vista de hacer más trabajo. Por ejemplo, si estás haciendo dominadas, si tú quieres ir lo más rápido posible y no hay reglas en la forma de hacer las dominadas, te van a salir keeping, vas a pegar patadas, vas a volar y hacer lo que sea para poder completar ese movimiento. Y cuando tú permites que eso suceda, creas nuevas técnicas, creas nuevos movimientos y por lo tanto tienes movimientos como el keeping pull-up o el keeping muscle-up o lo que sea. Y de ahí, si lo empiezas a comparar con un deporte como la gimnasia y lo comparas con el código de ejecución, ahí es donde empiezas a pensar en la idea de cuál es la mejor forma de ejecutar un movimiento. Y ahí es donde tienes que dejar de identificarte con el deporte en sí y tomar como una perspectiva un poco más amplia. Y decir, a ver, ¿qué es lo que estamos intentando hacer? Bueno, en el CrossFit estamos intentando hacer más trabajo, en la gimnasia estamos intentando ejecutar con mejor técnica para poder sacar el máximo número de puntos. Vale, si tenemos eso, ¿cuál es la biomecánica más efectiva y eficiente que nos va a permitir hacer más trabajo y tener mejor técnica? Y ahí empezar a identificar cuáles son los ingredientes básicos. Ujú. Y esa unión creo que era lo más importante para mí, era encontrar cuál es el denominador común de ambos deportes. Y eso es lo más difícil, porque ahí es donde tienes que, por ejemplo, al CrossFitter le tienes que convencer que volver a la base, moverte con un poco más de control, ir más lento, tener una posición un poco más rígida al principio, te va a permitir abrirte luego, es clave. Y luego al gimnasta decirle, hey, esta forma en la que tú haces movimientos o practicas funcionan muy bien para lo que tú haces, pero hay opciones que no exploras de momento, que si las exploras te van a permitir ver debilidades dentro de tu capacidad de movimiento y por lo Ujú. tanto te podríamos hacer mejor. Y Exacto. esto a mí me encantaba. Yo decía, es que si metemos a un gimnasta a hacer CrossFit, le podemos hacer mejor gimnasta. Si metemos a Ujú. un CrossFitter a hacer gimnasia, le podemos hacer mejor CrossFitter, pero tenemos Total. que saber cómo equilibrarlo. Yo estoy 100% contigo en este pensamiento y de hecho has hecho un trabajo fantástico porque has escrito un libro que es Freestyle, que es un New York Times bestseller, que es un manual que cualquier entrenador de cualquier deporte, ahí lo tenemos, ahí lo En tenemos. chino, En chino. en chino. Un manual que, si no lo habéis leído, los que estáis aquí en el directo de hoy, os recomiendo que lo compréis y no lo leáis, sino que lo tengáis a mano porque es una enciclopedia donde está, o sea, que se debería consultar a diario cuando estás programando o preparando sesiones de entrenamiento. Entonces, quería preguntarte cómo fue el proceso de creación de ese libro, porque me lo puedo imaginar que el poder crear esas transferencias y relacionar ese conocimiento entre gimnasia y CrossFit en este caso, pues fue bastante complejo. Entonces, ¿cómo llegas a crear esas conexiones y esas transferencias tan claras? Porque te lees el libro y dices, joder, macho, pero si esto, qué sencillo lo explica, ¿no? Si esto es de cajón, ¿no? Pero detrás hay un trabajo enorme. Sí. Bueno, es interesante porque cuando me vino la oportunidad de poder escribir el libro, la editorial me dijo, escribe sobre la gimnasia.
Y dije, vale, escribo, sé algo de gimnasia, voy a escribir de gimnasia. Y empecé a escribir y digo, pero si hay miles de personas que saben mucho más de gimnasia que yo. Y ahí me empecé a sentir un poco como que estaba haciendo un trabajo que no era lo máximo que podía hacer. Entonces yo les dije, mira, puedo escribir de la gimnasia, pero creo que tengo que hacerlo realmente aplicado al CrossFit. ¿Os importa si escribo sobre el CrossFit? Y me dijeron, puedes escribir sobre el CrossFit, pero no lo puedes llamar CrossFit porque sería un problema de branding con la empresa CrossFit en sí. Y dije, bueno, entonces no puedo hablar del CrossFit, no puedo hablar de la gimnasia, ¿de qué hablo? Y dije, bueno, pues empezaré a escribir y a ver qué sale. Y yo tenía un coautor, Tony Sherbandi, que me ayudó a escribir el libro. Y me acuerdo después de 3 años escribiendo, que quedábamos todas las semanas, escribíamos, teníamos 3.000 páginas escritas, Wow. un montón de información, teníamos horas y horas y horas de haber estado ahí grabando conversaciones, ideas. Y me acuerdo que un día dijimos, mira, creo que este libro no es para nosotros, no lo vamos a sacar, vamos a crear otra cosa, vamos a crear una aplicación. Y decidimos hacer una aplicación para iPad específicamente. Y ese día nos pusimos a hacer una aplicación para iPad y lo hicimos para los que venían a mis seminarios, los que Ok. venían a mis cursos. Y empezamos a organizarlo y nos dimos cuenta de que ese era el libro. Y el libro acabó siendo simplemente un manual para los seminarios que yo daba. Qué Y bueno. lo interesante era que uh, ese manual era simplemente una referencia para gente que tenía preguntas o dudas y quería consultar. Y ese manual, que es ahora el libro, era el libro que teníamos que escribir. Entonces le preguntamos a la editorial si podíamos escribirlo así. Nos dijeron, sí, escribe un manual para tu seminario y a ver qué pasa. Y 8 meses después teníamos el libro, lo teníamos todo editado y ya nos lo publicaron y un mes después se hizo un New York Times bestseller. O sea, tremendo trabajo el que hicisteis ahí, pero es curioso eso, ¿eh? Cómo tú ibas con otra idea de crear una aplicación para ayudar a todas las personas que venían a tus seminarios y de golpe fue eso lo que te dio la solución para poder escribir el libro. Exacto, sí, Qué, exacto. qué bueno. Oye, hace unas semanas veíamos en los CrossFit Games la aparición por primera vez de otros elementos gimnásticos, como son las paralelas. Entonces, yo quería preguntarte qué opinas sobre la influencia actual de la gimnasia dentro del mundo del CrossFit. ¿Y qué crees que le falta y hacia dónde podría evolucionar en un futuro? Bueno, es muy interesante porque este año específicamente el que programó los CrossFit Games se llama Adrian Bosman y Adrian Bosman era el entrenador con el que yo empecé a hacer CrossFit en el 2008 y él tenía una base de gimnasia y luego se metió en el circo y lo que hemos visto en estos CrossFit Games ha sido una regresión. Hemos regresado al principio del CrossFit. Entonces, mucha gente que ve el CrossFit ahora dice, ¿qué está pasando? Está evolucionando hacia adelante, hay una progresión, pero en realidad lo que hemos visto es una regresión. Y es importante para los que no saben de la historia de CrossFit, que el que fundó el CrossFit y el que lo creó se llama Greg Glassman, y él era gimnasta. Y él decía que lo importante era hacer dominadas estrictas, verticales Ujú. estrictas, handstand push-ups estrictas, pero la alta intensidad con más libertades de poder hacer keeping es lo que te permitía sacar nuevos movimientos, crear más capacidad de trabajo. Y la evolución que hemos visto ha sido todo con respecto a capacidad de trabajo. Ahora, justo hemos visto la regresión que ha ocurrido, donde vienen movimientos un poco más estrictos. Handstand push-ups contra la pared, pero con pecho a la pared y con máximo rango de movimiento. Ujú. Andar en paralelas y haciendo fondos. Eso era un test que hacíamos en San Francisco CrossFit y lo llamaban The Man Test. Y era hacer un fondo, andar hasta el final, un fondo, andar hacia atrás, dos fondos, andar hasta el final, dos fondos y Qué así hasta bueno. llegar a 5. Sí. Y era algo que la mayoría de los CrossFitters de alto nivel no podían completar. Y es Ostras. interesante que 12, 13, 14 años después
lo estamos viendo en los CrossFit Games y todavía les cuesta hacerlo, como que se han olvidado. Ajá. Entonces yo creo que la capacidad de evolución que tiene el CrossFit es infinita y tenemos que estar constantemente regresando a la base y evolucionando hacia adelante, que es donde creas constricciones en los estándares y dices, vamos a hacerlo muy específico, muy estricto, y luego vamos a abrir para que lo hagas totalmente libre y permitir que eso cree lo que yo llamo signature movements en inglés, Ujú. que son movimientos específicos que surgen de una modalidad de trabajo. Vale. Ujú. Y para serte sincero, no sé a dónde va, pero yo creo que estamos llegando a un punto en el que el CrossFit está estandarizado a tal punto que podría convertirse en un deporte olímpico. Y sería el primer deporte olímpico donde no sabes qué te va a tocar en la competición. Eso me parece brutal. Es guapísimo. Sí. Ese Sí. es. Esa sorpresa, ¿no? De decir, a ver, yo me he preparado, pero no sé lo que me va a tocar competir. Si me lo imagino en gimnasia sería como, me he preparado un ejercicio, pero no sé qué me van a pedir hacer. Claro, es como si te dijesen, mira, tienes 6 ejercicios en 6 aparatos, pero los aparatos a lo mejor no van a ser los aparatos que te imaginabas. Ya. No son los con los que has practicado, son otros aparatos. ¿Te imaginas la locura? Eso es brutal. Y aparte que, bueno, entraría ahí a jugar un factor de a ver quién es capaz de adaptarse mejor a esos ejercicios. Y eso es exactamente lo que es el CrossFit. El CrossFit es una modalidad física que te permite adaptarte con la mayor eficiencia a otros deportes. Ujú. Sí. Y por eso se llama GPP, que es General Preparedness, Ok. que es preparación física General. general. Pero tienes que enseñar a través de la preparación física general ciertas técnicas específicas que te permiten crear transferencias. Es en plan, si tú vas a hacer una flexión en el suelo o una dominada, esa dominada se tiene que traducir a otras capacidades. Si no Ujú. se traduce a otras capacidades, esa dominada no está hecha de forma completa, no está practicada de forma completa. Y eso es una exploración continua. Eso es curioso porque mucha gente, a veces, por lo menos la experiencia que yo he tenido, es como entreno solo para aprender este movimiento. Y mi objetivo es aprender y hacer el movimiento y ya. Y eso es, o sea, eso es, entrenar así te limita mucho porque tú aprende el movimiento, intenta hacerlo de todas las maneras posibles con el máximo número de progresiones posibles, porque el dominio que te va a dar eso te va a hacer ver que, ostras, lo que yo pretendía que era el límite, que era aprender este movimiento, me ha abierto un abanico de 50 movimientos nuevos, porque con las habilidades que he adquirido durante el camino para aprender ese movimiento, se me han abierto otros objetivos que ni me planteaba. Entonces yo creo que a veces la gente se limita mucho en quiero entrenar para aprender esto y eso también limita tus habilidades. Claro. Y de ahí yo creo, en mi opinión, y no sé cómo fue para ti cuando estabas entrenando a alto nivel, pero en mi opinión deberías tener un mes o dos al año donde en la gimnasia, por ejemplo, haces lo que quieras y como quieras, sin técnica, volverte loco practicando nuevos movimientos, cosas que no existen, tener un poco de como realmente aplicar el término artístico a la gimnasia. Ujú. Porque Sí. ahora mismo la gimnasia, aunque es artístico en su presentación, es gimnasia técnica, no es gimnasia artística. Ujú. Y yo creo que nos falta un poco de lo artístico dentro de la gimnasia. Y es interesante porque creo que no solo crearíamos nuevos movimientos, pero crearíamos nuevas adaptaciones y formas de presentar la gimnasia que serían una revolución. Sí, totalmente. Carl, tú has viajado por todo el mundo impartiendo tus conocimientos acerca del movimiento y del entrenamiento. Te has convertido en un referente. Muchísima gente te sigue tus conocimientos al pie de la letra al día de hoy. O sea que has creado un impacto muy fuerte especialmente en la comunidad del CrossFit. Estoy seguro que en algún punto tú te has parado a reflexionar y has visto que igual has llegado más lejos de lo que en un inicio
tú te hubieras imaginado, ¿no? Entonces, Sí. cuando tú echas la vista ahora para atrás y ves todo lo que has conseguido, eh, ¿cómo te sientes? Es decir, ¿qué hay detrás de todos? Tú has ido por todo el mundo, seminarios llenos, has escrito un New York Times bestseller. ¿Dónde está tu motivación a día de hoy? ¿Y cómo te sientes después de haber conseguido todos estos éxitos? Bueno, me siento así, 100% honesto, me siento incompleto. Me siento como si no hubiese hecho nada. Así me siento. Y es interesante porque, aunque sí, he hecho muchas cosas, técnicamente he tenido éxito, ah, siento que acabo de empezar. Ujú. Entonces me siento incompleto. Lo bueno es que antes me sentía incompleto y un poco como decepcionado. Ahora me siento incompleto, pero me siento motivado. Y estoy motivado porque tengo curiosidad por aprender, tengo curiosidad por hacer las cosas un poco de forma diferente, tengo curiosidad por conocer a más gente, curiosidad por explorar. Así que la curiosidad es lo que realmente me motiva a moverme. Y me encanta el hecho de que podamos continuar siendo mejores. O sea, que siempre hay una capacidad de mejorar, aunque sea de forma muy puntual y aunque sea muy sutil. El hecho de que haya un poquito más de oportunidad, a mí eso me fascina. Y ya sabes, cuando hablamos de proyectos, yo me flipo solo hablando contigo y de todas las cosas que puedes hacer y es increíble. Qué bueno, sí, Sí. es de las conversaciones que he tenido contigo me encanta porque tienes una idea y de ahí tiras y sale un abanico de posibilidades que te comerías el mundo con ello. Yo me flipo me flipo yo solo, Pero me ¿sabes? Es en plan, gusta. ¡vamos! Sí, me gusta, me gusta. Carlos, que te seguimos de cerca, yo lo conozco más personalmente porque hemos hablado sobre ello, pero si seguimos tus redes sociales o te seguimos en Twitter o cualquiera de tus cuentas, vemos que estás muy involucrado a día de hoy con el mundo del breakdance. Ujú. Entonces, el breakdance es un deporte que tiene muchas similitudes con la gimnasia, pues en cuanto a técnica de movimientos, acrobacia, tiene un componente artístico y es un deporte que en los próximos Juegos Olímpicos, en los de París, va a ser olímpico. Sí. Entonces, tú ahora que estás teniendo, no ahora, ya has tenido contacto anteriormente en unos inicios, pero ahora estás teniendo todavía más. ¿Cuál es la principal diferencia que te estás encontrando ahora a la hora de trabajar con personas dentro del mundo del breakdance? ¿Cuál es la diferencia entre una persona que practica breakdance, una persona que hace gimnasia y una persona que hace CrossFit? O sea, ¿cuál es la Vale. principal diferencia y qué puntos ves en común tú ahí? Sí. Bueno, el que hace CrossFit ahora y lo hace a nivel de competición y el que hace gimnasia tienen una estructura y saben exactamente cómo tienen que practicar. O sea, hay estructura. En el breakdance no hay nada. es, es- es caos, ¿vale? Pero sí que hay un poco de estructura y saben la importancia de tener una forma de practicar que se está haciendo con conciencia. Pero falta estructura, es lo único que falta. Y yo veo un poco el breakdance, lo veo como el patinaje artístico un poco, donde te preparas para hacer un ejercicio y lo haces con música. La diferencia es que también es como un arte marcial, donde hay competición, donde tienes que ir y competir el uno con el otro. Y por lo tanto hay un componente ahí social que es muy interesante, que nunca lo había visto y en la gimnasia, en el CrossFit, no existe. O sea, sí, en el CrossFit compites contra otras personas, pero realmente estás compitiendo contigo mismo. En la gimnasia estás haciendo tu rutina, estás haciendo tu ejercicio, pero en el breakdance tienes que estar constantemente respondiendo a lo que te está diciendo tu oponente. Ujú. Y eso requiere la habilidad de pensar en el momento, la habilidad de adaptarte en el momento. Y si lo comparamos con el CrossFit, eso es lo que pasa en los CrossFit Games. Vas a los CrossFit Games, no sabes lo que te va a tocar y te tienes que adaptar. En el caso del breakdance es el trabajar con el oponente. Y aunque más o menos sabes lo que van a hacer,
en ese momento la música es diferente, el ambiente es diferente, te sientes diferente y vas a ejecutar una forma muy específica en ese contexto. Y eso es como ese es el freestyle, ese es Ujú, el expresarte en el momento. Así que eso es un poco la diferencia. Y lo interesante es que ahora mismo con el breakdance, especialmente con el estar ya preparándose para las Olimpiadas en París, se están empezando a crear estructuras. ¿Cómo vas a entrenar el cuerpo? ¿Cómo te vas a preparar a nivel técnico para el breakdance? ¿Cómo vas a practicar lo artístico, que es súper importante? ¿Cómo vas a manejar tu calendario? ¿De dónde vas a sacar los recursos? Ahora mismo no hay recursos dentro del breakdance, así que todo el mundo lo está haciendo independientemente, tienen sus propios sponsors y se va creando se está creando un sistema. Y es interesante estar en el centro de esa tormenta, viéndolo todo y participando. Yo ahora mismo estoy participando en una forma en la que estoy ayudando simplemente a que la gente se organice. ujú. Y creo que cuando tengan esa organización, el breakdance va a tener un punto de inflexión y un crecimiento exponencial. Yo estoy prediciendo que después de las Olimpiadas del 2028 vamos a ver el breakdance al mismo nivel, no de a lo mejor impacto todavía, pero al mismo nivel que la gimnasia, donde hay centros donde vas y aprendes el breakdance como aprendes la Ujú. gimnasia. No, a mí me parece una modalidad espectacular, que se hacen movimientos súper complejos y súper innovadores, lo que hablábamos antes. Yo creo que ahí sí que hay esa posibilidad de artística, ¿no? De innovar, de sacar movimientos que nadie hace, porque no están todos los movimientos tan reglados como en el caso de la gimnasia. Pero lo que más me fascina es eso que tú has dicho de en función de lo que el otro hace y la música que me han puesto, yo tengo que improvisar mi actuación. Que eso para mí me parecería súper complicado, porque tú siempre vas con un ejercicio que el orden de los elementos es este, lo has entrenado millones de veces en gimnasia de esa manera, en ese orden, y presentarte ahí a una competición y que no sepas lo que te va a tocar, es algo muy interesante y muy difícil de hacer. Sí, sí. Y es interesante ver también las influencias. Por ejemplo, el break se influenció de la gimnasia y incorporaron, por ejemplo, el Thomas Flair, ¿vale? Los Ujú. americanos, los molinos americanos. Y es interesante ver que Alexei Nemov metió los molinos, los windmills que hacen en break, los metió dentro de su ejercicio de suelo. Y luego no sé si fue Paul Hamm o otro, Sí, creo que Paul el Hamm otro. fue. Sí, vale, a lo mejor Paul fue el que lo metió, que empezó a hacer los air flares, Ujú. que es un movimiento específico del break que se incluyó dentro de la gimnasia. Y es interesante ver que deportes muy diferentes se pueden influenciar el uno al otro por esa conexión al movimiento. Y eso es lo que a mí más me fascina. Así que Sí. yo tengo unas ganas de ver el break en las Olimpiadas y que la gente empiece a darse cuenta de que el break es mucho más que una persona haciendo giros en la espalda Sí. y en el suelo. Yo creo que eso va a ocurrir, sin duda, y si no, ya lo veremos después de los Juegos Olímpicos. Pero una cosa que yo le doy vueltas, ¿no? Cuando tú me has ido hablando acerca de ello, es que el breakdance es un deporte urbano, ¿vale? Y tiene su cultura y tiene su manera de hacer las cosas. Entonces, la mayoría de atletas, me imagino, que pues deben haber sido o son autodidactas y desconocen lo que es llevar un plan de entrenamiento, una planificación, una organización de a qué competiciones voy a ir, entender que más allá del trabajo para hacer break hay un trabajo psicológico, hay unos hábitos de alimentación, de descanso. Entonces, tú ahora que les estás ayudando un poco, entiendo que entrar con estas nuevas ideas, ¿no? Y esta manera tan organizada de hacer las cosas, supongo que ellos se deben volver un poco locos, ¿no? En plan, ostras, ¿qué, Sí, qué me está yo me estoy volviendo loco.
O sea, yo sé que me estoy volviendo loquísimo, pero sí, Claro, sí, tienes razón. porque debe ser muy chocante para ti que vienes de un deporte, bueno, tus inicios como gimnasta, un deporte súper reglado, todo súper organizado, venir aquí a un sitio donde es, o sea, una modalidad donde es cada uno hace la suya. Entonces, ¿qué principales obstáculos te estás encontrando para inculcarles esta manera más organizada de entrenar y de practicar este deporte? Sí, lo primero es que la cultura del break es muy reactiva, lo cual significa que si ven algo lo van a hacer. Y ahí es poder ayudarles a discernir qué es lo que tienen que hacer y qué es lo que no tienen que hacer. Y eso es trabajo ahora mental, es darte cuenta cuál es el propósito de tu práctica del break. ¿Vale? Si tu propósito es aprender más del break porque te encanta el break y eso es lo que vas a hacer, entonces haz break dance todo el día. Y si hay algo que te interesa, hazlo. ¿Vale? Ahora, si quieres hacer break dance todos los días, vas a tener que cuidar del cuerpo. Ujú. ¿Cómo te estás ahora mismo cuidando el cuerpo? ¿Qué te está sirviendo y qué no te está sirviendo? Y ahí es donde empiezas a entrar en, estás comiendo, estás durmiendo, estás haciendo preparación física, cómo estás practicando cuando haces break en tus sesiones. Es identificar lo que a la gente le importa. Y ahí es donde, como coach, mi trabajo es tener una conversación y el descubrir qué es el propósito que tiene cada individuo con respecto al break. Y cuando Ujú. empiezas a descubrir el propósito de cada uno, entonces inculcar las pautas, inculcar las estructuras es bastante fácil. Y menos es más, ¿vale? Entonces, identificar cuál es un hábito que podemos cambiar que no solo lo cambies, pero que veas resultados a través de ese cambio y cuando veas esos cambios puedas integrar esos resultados, puedas integrar esos aprendizajes de una forma en la que ya nunca vas a cambiar ese hábito se hace permanente. Ujú. Y esta idea de hacer que tus prácticas sean permanentes y que eso sea tu condición física, sea tu condición mental y es tu base en la que operas, eso es el problema más difícil que tenemos ahora mismo, pero poco a poco se está resolviendo. Y hay un grupo este es un grupo pequeño, pero hay un grupo de 7 personas en Estados Unidos que están trabajando a ese nivel y en 4 meses hemos visto resultados increíbles y lo que puede ocurrir de aquí a París es una transformación total. Así que Es- sí, eh, me Eh, motiva. Estoy seguro que esa transformación se va a producir y que ellos van a sentir, wow, estoy ahora rindiendo a un nivel que nunca me hubiera imaginado. Y a lo mejor no están haciendo grandes cambios en su técnica de hacer breakdance, pero están sumando pequeños estímulos que hay alrededor que eso les va a hacer sentirse mejor, con mayor confianza y van a hacer actuaciones mucho mejores. Que eso es lo que a veces la gente no entiende, que creen ¿por qué no consigo mi objetivo? Porque creen que a lo mejor es ir a entrenar, hacer lo que pone en la planificación y ya. No, hay muchas más cosas muy importantes y una de ellas es cómo mi predisposición cuando voy a entrenar, por ejemplo. Exacto, exacto. Es más, esta mañana estaba leyendo, esto es un libro que he leído 2 veces y lo estoy leyendo por tercera vez. Se llama Essentialism, ¿Ok? que es el identificar qué es esencial en tu práctica, qué es esencial en la forma en la que estás desarrollándote y cómo tomas decisiones que te van a permitir ejecutar al nivel más alto en el que puedes con la capacidad que tienes hoy. No mañana, no con el potencial, sino que tienes hoy. Y cuanto más claridad tengas con respecto a esas decisiones, mejores resultados produces. Y lo bueno es que te sientes mejor. O sea, nunca tienes dudas. Sabes que tienes que ir a entrenar, sabes que tienes que practicar, sabes cómo comunicarte contigo mismo. Es algo que creo que es fundamental. Y antes me has preguntado sobre el impacto más grande que me ha dado la gimnasia o lo que más me ha contribuido es el poder comunicarme conmigo mismo de una forma en la que me permita tomar mejores decisiones y Ujú. sentirme mejor.
Y creo que eso es el rendimiento que buscamos y eso es sí, creo que el obsequio o el regalo que te da el deporte de alto nivel. Sí. Oye, o sea, grandísimas palabras. Te agradezco mucho que hayas estado hoy aquí en este directo. Quiero aprovechar mientras te hago las últimas preguntas para todos los que estáis en el directo. Si queréis dejar alguna pregunta para que Carl la responda, pues simplemente comentar en el chat, porque en apenas 2-3 minutos vamos a acabar con la charla de hoy. Yo quería preguntarte si miras hacia adelante, de aquí a 5 años, ¿cómo te imaginas? ¿Qué te imaginas haciendo? Bueno, es interesante que me lo preguntes y hemos hablado un poco de esto, pero estoy ahora mismo como en un momento de mi vida donde tengo que decidir qué quiero realmente hacer. Y creo que la decisión es bastante simple. Quiero ser un representante de la comunidad del break, del CrossFit, de la gimnasia, de deportes alternativos, donde el deportista vea su carrera no como un paso en su vida, sino como su vida en sí, que tengan carreras largas y que el gimnasta, por ejemplo, nunca se tenga que retirar. Puede ser que no tengas que competir, pero que nunca te tengas que retirar, que siempre puedas tener sponsors, que siempre puedas estar creando algo dentro de ese mundo del deporte que tanto te ha dado y tú lo estás demostrando con Academy. O sea, tú nunca te has retirado de la gimnasia. A lo mejor no estás compitiendo en el europeo este fin de semana pasado para España, pero sigues en el mundo de la gimnasia creando y motivando y empujando a que siga creciendo. Sí. Yo me veo como un embajador de estos deportes y como una persona que esté contribuyendo al proceso y a la mecánica de vivir en un estado de adaptación infinito, donde tengas recursos financieros, donde te sientas creativo, donde te sientas que estás siempre en condiciones físicas óptimas, donde te sientas que tienes relaciones y una comunidad que te pueda contribuir el resto de tu vida y que puedas llegar al final de tu vida, mirar hacia atrás y decir, Estoy orgulloso. esto ha sido algo importante y ha Sí. sido un regalo y ahora soy ya libre para irme. Sí. Yo creo que si hay alguien que puede ayudar a las personas a sentirse de esa manera, especialmente a los atletas, creo que eres tú, y yo creo que el trabajo que estás haciendo va encaminado hacia ahí. Estoy seguro que, bueno, ya lo has hecho con mucha gente y seguro que lo harás todavía mejor con los que vengan. Antes de cerrar este directo, seguro que mucha gente no te conocía y o está viendo este directo más tarde en el replay o lo está viendo a través del canal de YouTube. Y me gustaría, si ellos quieren contactar contigo, ¿dónde te pueden encontrar? Bueno, si en Google buscas Carpaoli, me vas a encontrar. Aquí en Instagram me encuentras, estoy aquí. Carpaoli en Instagram, Twitter, TikTok, yo qué sé, LinkedIn, todas las páginas y redes sociales. En freesideconnection.com y quién sabe, en futuros canales. Ahora en WX Academy Ahí, también. ahí te esperamos, Vamos, ahí te esperamos. vamos. Oye, muchísimas gracias. Por ahí te mandan saludos desde LA y varias personas he visto ahí que durante el directo te han ido poniendo comentarios. Te agradezco mucho que hayas pasado este tiempo aquí con nosotros. Sigue empujando en los objetivos que tienes en mente, que lo estás haciendo de maravilla. Yo creo que tarde o temprano va a salir lo que está en tu mente, así que te animo desde aquí a que sigas empujando en ello y te agradezco mucho no solamente que hayas estado en este directo de hoy, sino toda la ayuda que me estás dando a mí también a nivel personal. Pues el hecho de haberme mudado a este nuevo país me has ayudado muchísimo y te lo voy a agradecer siempre de corazón, y con todo el contenido de WX Academy, que aunque sea ahí en silencio y la gente no lo ve, pues tienes una gran influencia y me ayudas muchísimo con cualquier duda que me surge en el día a día, así que gracias. Y nada, con esto despedimos el directo. Lo vamos a dejar en el replay para que otra persona pueda disfrutarlo si no se ha podido conectar. Lo subiremos al canal de YouTube. Y Cal, cuídate mucho y nos vemos mañana para la partida de Pickleball. Eso es. Muchas gracias, amigo. Y ha sido un placer conectar contigo aquí y conectar contigo aquí en Estados Unidos. Ha sido increíble. Y el hecho de que en el 2000, creo que fue en el 2015, ¿no? Estuve en el CAR de Madrid Sí, ¿eh?
Sí, y que tú estuvieses ahí y que no hablásemos ese día, a lo mejor nos saludamos un momento, pero tú tenías, ¿qué tenías? Yo 20, 20 o 21 años tendría. sí, o sea, un jovenzuelo, ¿vale? Y el hecho de que estemos conectados ahora es un regalo y estoy infinitamente agradecido por todo lo que has hecho por nosotros y por mi familia. Y me encanta seguir aprendiendo de ti. Así que Lo vamos mismo. adelante y esto solo es el principio. La Exacto. gente que se preparen. Que se preparen para lo que viene. ¡Vamos! Bueno, ¡Vamos! muchas gracias. Cuídate y nos Un vemos. abrazo. Un Chao. abrazo. Chao.